30 minutos antes de que mi mundo se desplomara para siempre, estaba preparando el pastel de chocolate favorito de mi nieta Samara. Era un sábado perfecto de primavera, con el sol filtrándose por las cortinas de encaje de mi cocina, iluminando cada rincón de esta casa donde había criado a mis hijos durante más de 40 años. Mis manos, aunque ya marcadas por los 63 años de vida, se movían con la destreza de quien había horneado miles de tartas para cumpleaños, graduaciones y celebraciones familiares. La masa tomaba forma entre mis dedos mientras pensaba en la sonrisa de Samara cuando probara mi creación. Mi nieta de 15 años era mi tesoro más preciado, esa jovencita de ojos brillantes que siempre corría a abrazarme cada vez que llegaba a casa de Marco y Elisa. Durante todos estos años, yo había sido la abuela que nunca faltaba a ningún evento importante de sus vidas, la que guardaba cada dibujo que me regalaba cuando era pequeña, la que le enseñó a hacer galletas de vainilla en las tardes de lluvia. Había planificado sorprenderla con este pastel casero, el mismo que le hacía desde que cumplió 6 años. Cada capa llevaba mi amor incondicional, cada decoración representaba los recuerdos que habíamos construido juntas. Samara siempre decía que mis pasteles sabían a hogar, a esas tardes de sábado cuando se quedaba conmigo mientras sus padres trabajaban, cuando jugábamos a las cartas en la mesa de la cocina y ella me contaba todos sus secretos de adolescente. El teléfono sonó justo cuando estaba batiendo la crema. Era Valeria, mi vecina y confidente de tantos años, quien llamaba casi todas las mañanas para planear nuestras caminatas por el parque. Dejé que sonara mientras terminaba de incorporar los ingredientes, pero cuando volvió a sonar insistentemente, me sequé las manos y corrí hacia la sala para contestar. Pero entonces escuché algo que me helaba la sangre en las venas. La ventana de mi sala daba directamente al jardín de Marco y Elisa, y sus voces llegaban claramente hasta donde yo estaba parada. Mi hijo mayor hablaba por teléfono en su patio, paseándose de un lado a otro como siempre hacía cuando estaba organizando algo importante. Sí, mamá. Ya confirmé con el salón de eventos para las 5 de la tarde. La torta llegará a las 4:30, y el DJ estará listo desde las 4 para hacer las pruebas de sonido, decía Marco con esa voz entusiasmada que solo usaba cuando planeaba sorpresas especiales. Samara va a estar tan emocionada cuando vea toda la decoración rosa y dorada que eligió Elisa. Va a ser perfecto para sus 15 años. Mis piernas comenzaron a temblar. ¿Salón de eventos? ¿DJ? ¿Decoración rosa y dorada? Pero si yo había estado preguntando durante semanas sobre los planes para el cumpleaños de Samara, y siempre me decían que sería algo sencillo, algo íntimo en casa. Marco continuó hablando, y cada palabra era como una puñalada directa a mi corazón de abuela que creía conocer cada detalle de la vida de su familia. Leonardo ya confirmó que va a llegar temprano para ayudar con las sillas, y los primos de Elisa vienen desde Portland especialmente para esto. Incluso la madrina de Samara va a volar desde Miami. Será una celebración que ella recordará toda su vida, siguió diciendo mientras yo me aferraba al marco de la ventana para no caerme. ¿Te imaginas la cara de sorpresa que va a poner cuando entre al salón y vea a toda la familia reunida? La realización cayó sobre mí como un balde de agua fría en pleno invierno. Había una fiesta de 15 años. Una celebración grande, elaborada, con familia volando desde otras ciudades, con salón alquilado y DJ profesional. Y yo, la abuela que había estado presente en cada momento importante de la vida de Samara, no sabía absolutamente nada al respecto. Mis manos comenzaron a sudar mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Durante los últimos 2 meses, cada vez que preguntaba sobre los planes para el cumpleaños de mi nieta, Marco y Leonardo me daban respuestas vagas. Algo pequeño, mamá. Solo la familia cercana. Ya sabes cómo es Samara, prefiere cosas simples. Pero ahora descubría que había toda una celebración secreta planeándose a mis espaldas. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me acerqué más a la ventana, tratando de escuchar mejor, rogando haber entendido mal, esperando que hubiera alguna explicación lógica para todo esto. Pero Marco siguió hablando, y sus palabras siguieron confirmando mi peor pesadilla. Elisa está nerviosa por los últimos detalles, pero ya le dije que todo va a salir perfecto. Los $500 extra para las flores valieron la pena, el salón va a quedar espectacular. Y Samara no sospecha nada, cree que solo vamos a hacer una cena familiar normal. $500 en flores. Un salón de eventos. Familia volando desde otras ciudades. Esta no era una reunión pequeña e íntima. Esta era la celebración de 15 años con la que cualquier abuela soñaría estar presente,
y yo había sido completamente excluida de los planes. Entonces escuché la voz de Elisa al fondo, gritándole algo a Marco desde adentro de la casa. No pude distinguir exactamente qué decía, pero el tono era urgente, casi desesperado. Marco se acercó hacia la ventana de su cocina, justo enfrente de donde yo estaba escondida detrás de mis cortinas, y respondió el grito de su esposa. Sí, mi amor, ya hablé con el fotógrafo. Va a llegar a las 3 para capturar todos los momentos especiales. Y no te preocupes por la música, ya tengo toda la playlist que quería Samara guardada en mi teléfono por si acaso el DJ tiene algún problema, gritó de vuelta, con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niño y estaba emocionado por alguna sorpresa. Un fotógrafo profesional. Una playlist especial. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado para hacer de este cumpleaños algo memorable, algo que mi nieta atesoraría para siempre. Y yo, que había documentado cada paso importante de su crecimiento, que tenía álbumes enteros llenos de fotos de sus primeros pasos, su primer día de escuela, sus obras de teatro escolares, no estaría ahí para ver este momento tan especial. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero las contuve. Necesitaba seguir escuchando, necesitaba entender completamente la magnitud de lo que estaba descubriendo. Marco volvió a su conversación telefónica, aparentemente con su suegra, la mamá de Elisa. Sí, señora Carmen, todo está bajo control. El servicio de catering confirmó el menú de 150 personas, y ya separamos las mesas para la familia directa cerca del escenario donde Samara va a hacer su discurso de agradecimiento. 150 personas. Mi nieta iba a tener 150 invitados celebrando sus 15 años, iba a hacer un discurso de agradecimiento, iba a tener el día más importante de su juventud, y su propia abuela no había sido considerada digna de recibir siquiera una invitación. El mundo pareció detenerse a mi alrededor mientras procesaba cada palabra que salía de la boca de mi hijo. 150 personas celebrando a mi nieta, y yo ni siquiera sabía que existía tal celebración. Me quedé ahí parada, escondida detrás de mis propias cortinas como una extraña espiando la vida de mi familia, sintiendo como si hubiera sido transportada a una pesadilla de la cual no podía despertar. Marco terminó su llamada y entró a la casa, pero yo seguía ahí, inmóvil, tratando de asimilar la traición que acababa de descubrir. La cocina aún olía a chocolate y vainilla del pastel que había estado preparando con tanto amor, pero ahora ese aroma me resultaba amargo, casi nauseabundo. Todo lo que había planeado, todo el cariño que había puesto en cada detalle, de repente parecía patético y fuera de lugar. Me dirigí lentamente hacia mi cocina, donde el pastel a medio terminar me esperaba como un recordatorio cruel de mi ingenuidad. La crema batida se había comenzado a separar, y las fresas que había cortado en forma de corazón ahora parecían pequeñas heridas rojas sobre la tabla de cortar. Con manos temblorosas, apagué la batidora y me senté en una de las sillas de mi mesa, la misma donde Samara había hecho sus tareas durante tantos años. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento me había convertido en un estorbo para mi propia familia? Repasé mentalmente todos los eventos familiares de los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto, pistas de que algo había cambiado en la dinámica familiar. Recordé las miradas que Elisa le dirigía a Marco cuando yo llegaba de visita, como si mi presencia fuera una interrupción no deseada. Recordé cómo las conversaciones se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación, como mis preguntas sobre planes familiares eran desviadas con sonrisas forzadas y respuestas evasivas. El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo mis pensamientos dolorosos. Esta vez era realmente Valeria, y su voz alegre contrastaba cruelmente con el tormento que se había apoderado de mi corazón. Leonor, ¿estás lista para nuestra caminata? El día está precioso, y pensé que podríamos pasar por la panadería nueva que abrieron en la esquina de la avenida Roosevelt, dijo con su entusiasmo habitual, completamente ajena al drama que se desarrollaba en mi vida. Valeria, no creo que pueda salir hoy, respondí, tratando de mantener mi voz firme pero sintiendo cómo se quebraba con cada palabra. Tengo que terminar algunas cosas en casa. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Valeria me conocía demasiado bien después de tantos años de amistad, y podía detectar cuando algo estaba mal en mi tono de voz, por más que tratara de disimularlo. Leonor, ¿qué pasa? Te escuchas extraña. ¿Está todo bien? Por un momento consideré contarle todo, desahogarme con la única persona que siempre había sido honesta conmigo, que nunca me había mentido ni ocultado información importante. Pero las palabras se atoraron en mi garganta.
Admitir en voz alta que mi propia familia me había excluido de la celebración más importante de mi nieta sería hacer real esta pesadilla, y aún no estaba lista para enfrentar esa realidad completamente. Estoy bien, solo un poco cansada, mentí, odiándome por añadir otra mentira más a esta red de engaños que aparentemente había estado creciendo a mi alrededor sin que me diera cuenta. Tal vez mañana podemos caminar. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina en silencio, rodeada de los ingredientes de un pastel que ya no tenía sentido terminar. La tarde se extendía frente a mí como un desierto emocional, y por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer conmigo misma. Siempre había tenido un propósito claro: ser la madre, la abuela, la piedra angular de esta familia que ahora me había dejado de lado como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración. Alrededor de las 2 de la tarde, decidí que tenía que enfrentar la situación. No podía quedarme ahí sentada, consumiéndome en mis propias dudas y sospechas. Necesitaba respuestas, necesitaba escuchar de sus propias bocas qué había pasado, por qué había sido excluida de algo tan importante. Me puse mi vestido color beige, el que Samara siempre decía que me quedaba elegante, me peiné con cuidado y crucé el pequeño jardín que separaba mi casa de la de Marco. Toqué la puerta con más fuerza de la necesaria, como si el sonido pudiera liberar parte de la tensión que se había acumulado en mi pecho. Marco abrió con una sonrisa que parecía genuina, pero que ahora yo analizaba buscando signos de falsedad. «Mamá, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en llamarte», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. La casa olía a limón y flores frescas, y podía ver cajas de decoraciones apiladas en un rincón del salón, parcialmente cubiertas con una manta blanca. «Vine a preguntarte sobre los planes para el cumpleaños de Samara», dije directamente, sin preámbulos ni cortesías. «Ya es la próxima semana y aún no sé a qué hora debo llegar, qué puedo traer, si necesitan que ayude con algo». La sonrisa de Marco vaciló por apenas un segundo, pero fue suficiente para que yo lo notara. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño cuando estaba a punto de mentir sobre alguna travesura. «Ah, sí, bueno, ya sabes cómo es Elisa con estas cosas. Quiere que sea algo muy íntimo, muy familiar», comenzó, evitando mi mirada directa. «Probablemente solo vamos a hacer una cena pequeña aquí en casa, nada muy elaborado». Cada palabra era una bofetada a mi inteligencia. Ahí estaba mi hijo, el niño que había criado para ser honesto y directo, mirándome a los ojos y mintiéndome descaradamente sobre una celebración de 150 personas con DJ profesional y salón alquilado. «Una cena pequeña», repetí, manteniendo mi voz lo más neutral posible. «Aquí en casa». «Exacto», confirmó, con esa sonrisa forzada que ahora me resultaba insoportable. «Ya sabes cómo es Samara, prefiere las cosas simples. No le gustan las fiestas grandes ni llamar mucho la atención». En ese momento, Elisa apareció desde la cocina, cargando lo que obviamente era una muestra de telas para manteles o decoraciones. Cuando me vio, su expresión cambió instantáneamente, y trató de esconder lo que llevaba en las manos detrás de su espalda, como si yo fuera una niña pequeña que no debía ver los regalos antes de tiempo. «Leonor, qué sorpresa verte por aquí», dijo con una voz artificialmente dulce que me hizo rechinar los dientes. «¿Cómo has estado?». La tensión en la habitación se podía cortar con tijeras. Elisa siguió tratando de esconder las muestras de tela detrás de su espalda, pero yo ya había visto los tonos rosa y dorado que coincidían exactamente con lo que Marco había mencionado en su conversación telefónica. Mi nuera, esa mujer que había aceptado en mi familia hace 15 años como si fuera mi propia hija, ahora me miraba como si yo fuera una intrusa en su propia casa. Estaba preguntándole a Marco sobre los planes para el cumpleaños de Samara, dije, manteniendo mi voz firme mientras clavaba mis ojos en los de Elisa. «Parece que ustedes han estado muy ocupados organizando esa pequeña cena familiar de la que me han estado hablando». El intercambio de miradas entre Marco y Elisa fue rápido, pero no lo suficientemente sutil como para que yo no lo notara. Era la misma mirada cómplice que intercambiaban cuando Samara era pequeña y ellos habían roto algo en la casa, pero no querían admitirlo. Except que ahora yo era la que había sido rota, y ellos eran los culpables. «Bueno, sí, hemos estado viendo algunas opciones», respondió Elisa, finalmente trayendo las telas hacia adelante pero manteniéndolas contra su pecho. «Pero ya sabes cómo son estos planes. Todo puede cambiar en el último minuto». «¿Cambiar cómo?», presioné, sintiendo como mi paciencia se agotaba rápidamente. «¿Van a hacer la fiesta aquí o van a alquilar algún lugar?».
Otro intercambio de miradas. Marco se aclaró la garganta y se dirigió hacia la ventana, dándome la espalda mientras fingía revisar algo en el jardín. La cobardía de mi propio hijo me dolía más que cualquier exclusión que hubieran planeado. Leonor, la verdad es que... Elisa comenzó, pero entonces la puerta principal se abrió y Samara entró como un huracán de energía adolescente, cargando bolsas de compras y riendo por algo que acababa de ver en su teléfono. «Mamá, papá, no van a creer lo que acaba de pasar en el centro comercial», gritó desde la entrada, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. La tienda de vestidos donde fuimos ayer me llamó porque llegó el vestido rosa que quería probar para... «Abuela». Su expresión cambió completamente cuando me vio parada en medio de la sala, como si hubiera sido atrapada en medio de una travesura. Dejó caer las bolsas y corrió a abrazarme con esa espontaneidad que siempre había sido mi debilidad cuando se trataba de mi nieta. «Qué sorpresa tan linda encontrarte aquí», dijo, apretándome fuerte, y por un momento todo el dolor y la traición se desvanecieron en el calor de su abrazo. «¿Cómo has estado? Siento que no te he visto en siglos». «He estado bien, mi amor», respondí, acariciando su cabello largo y castaño. «¿Y tú? ¿Emocionada por tu cumpleaños que se acerca?» Samara se separó de mí y otra vez apareció esa expresión incómoda en su rostro. Miró rápidamente a sus padres, como buscando alguna señal de cómo debía responder, y esa mirada me confirmó que mi nieta también estaba involucrada en esta conspiración de silencio. «Sí, bueno, ya sabes, solo vamos a hacer algo pequeño», murmuró, evitando mi mirada directa. «Nada muy especial». Ahí estaba. Mi propia nieta, la niña que había sido mi cómplice en miles de aventuras, que me había contado todos sus secretos, que había llorado en mis brazos cuando tuvo su primera desilusión amorosa, ahora también me estaba mintiendo. La traición se sintió como un peso físico en mi pecho, haciendo difícil incluso respirar normalmente. «Algo pequeño», repetí, y esta vez no pude mantener completamente el control de mi voz. «Como una cena aquí en casa». «Exacto», confirmó Samara rápidamente, pero sus ojos seguían evitando los míos. «Solo nosotros», muy relajado. Leonardo eligió ese momento para aparecer por la puerta trasera, obviamente llegando desde su trabajo en el taller mecánico. Tenía las manos manchadas de grasa y su overol sucio, pero su sonrisa se desvaneció inmediatamente cuando vio la tensión que se respiraba en el ambiente. «Hola, mamá», dijo cautelosamente, como si estuviera evaluando si era seguro entrar completamente a la casa. «¿Todo bien por aquí?» «Perfecto», respondí con una sonrisa que sabía que no llegaba a mis ojos. Solo estaba preguntando sobre los planes para el cumpleaños de Samara. Al parecer va a ser una reunión muy íntima. Leonardo miró a Marco, luego a Elisa, luego a Samara, y finalmente de vuelta a mí. Pude ver el momento exacto en que decidió unirse al coro de mentirosos que aparentemente había criado. «Sí, algo tranquilo», confirmó, dirigiéndose hacia el lavabo para lavarse las manos. «Ya sabes cómo somos nosotros. Preferimos las celebraciones familiares simples». La hipocresía me golpeó como una ola. Durante años, había sido yo quien había insistido en celebraciones familiares simples e íntimas. Había sido yo quien había argumentado que los momentos más importantes eran aquellos compartidos alrededor de una mesa casera, con comida hecha con amor y conversaciones sinceras. Y ahora ellos usaban mis propios valores como escudo para justificar mi exclusión de lo que claramente era todo lo opuesto a simple e íntimo. «Bueno», dije, levantándome de la silla donde me había sentado, «entonces supongo que no necesitarán mi ayuda con nada». «No, mamá, todo está bajo control», dijo Marco rápidamente, con un alivio evidente en su voz. «Pero obviamente estarás invitada a la cena». Invitada. Como si fuera una conocida lejana, una vecina amable que merecía la cortesía de una invitación de último minuto. No la abuela que había cambiado pañales, que había pasado noches en vela cuando tenían fiebre, que había ahorrado cada dólar extra durante años para poder contribuir a sus educaciones universitarias. «Por supuesto», respondí, caminando hacia la puerta. «Solo avísenme el día y la hora». Salí de esa casa sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. El sol todavía brillaba, los pájaros seguían cantando, las flores de mi jardín seguían floreciendo, pero para mí el mundo había perdido sus colores. Me senté en mi porche, observando la casa de Marco desde la distancia, viendo las sombras de mi familia moverse detrás de las ventanas,
planeando secretamente la celebración de la cual yo había sido cuidadosamente excluida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada conversación de los últimos meses, analizando cada gesto, cada palabra, buscando el momento exacto en que había dejado de ser una parte integral de mi familia para convertirme en una carga que había que manejar con cuidado y diplomacia. ¿Cuándo había comenzado Elisa a verme como un obstáculo en lugar de como una aliada? ¿Cuándo mis hijos habían decidido que era más fácil mentirme que incluirme honestamente en sus vidas? Al amanecer del domingo, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi familia podía planear celebraciones secretas, yo también podía planear secretos propios. Si ellos podían vivir sus vidas sin considerarme una parte esencial, entonces tal vez era tiempo de que yo viviera mi vida sin considerar los esenciales para mi felicidad. Me levanté de la cama con una determinación que no había sentido en años, me vestí con mi mejor conjunto y me dirigí a mi computadora. Si iba a ser tratada como una extraña en mi propia familia, entonces tal vez era tiempo de descubrir que se sentía ser una extraña en lugares donde realmente era bienvenida. Esa mañana del domingo, mientras mi familia dormía tranquilamente después de una noche de planificación secreta, yo me senté frente a mi computadora con una determinación que no había sentido en décadas. La pantalla se iluminó revelando el fondo de escritorio que Samara había puesto para mí el año pasado, una foto de nosotras dos horneando galletas, sonriendo a la cámara con las manos llenas de harina. Ahora esa imagen me dolía más de lo que podía soportar. Abrí el navegador y comencé a buscar opciones de viajes para personas de la tercera edad. Durante años había escuchado a Valeria hablar sobre los tours que hacía con su club de jubilados, pero yo siempre había declinado sus invitaciones porque prefería pasar mi tiempo libre con mi familia. Qué irónica parecía ahora esa decisión. La primera página que encontré ofrecía un tour de 10 días por la costa oeste, visitando San Francisco, Los Ángeles y San Diego. El precio era de $1,200 por persona, incluyendo transporte, hoteles y algunas comidas. Era exactamente el dinero que había estado ahorrando durante meses para contribuir al fondo universitario de Samara, pero ahora esos ahorros tomarían un rumbo completamente diferente. Mientras leía los detalles del itinerario, escuché voces en el jardín de Marco. Me acerqué sigilosamente a la ventana y vi a toda la familia reunida alrededor de la mesa del patio, con papeles y muestras esparcidos por todas partes. Estaban revisando menús, discutiendo sobre la disposición de las mesas, y Samara sostenía lo que claramente era una invitación impresa con su foto en la portada. ¿Qué te parece si ponemos las mesas de los tíos aquí cerca del DJ, para que puedan bailar más fácil?, preguntaba Elisa, señalando lo que parecía ser un plano del salón. Y la mesa principal donde va a estar Samara podría ir aquí, con vista a toda la pista de baile. Me encanta, respondió Samara, con una emoción que raramente mostraba. ¿Y la mesa del pastel? Ya decidieron dónde va a ir. En el centro, obviamente, dijo Marco, riéndose. Va a ser una torta de 3 pisos, rosa y dorada, igual que querías. El pastelero me confirmó ayer que va a tener cascadas de flores comestibles y luces LED en la base. Una torta de 3 pisos con luces LED. Mientras yo había estado preparando mi humilde pastel casero de chocolate, ellos habían encargado una obra maestra profesional que probablemente costaba más de $500. El contraste entre mis expectativas y su realidad era tan grande que me sentí ridícula por haber pensado siquiera que mi contribución sería apreciada. Leonardo apareció con una caja llena de lo que parecían ser centros de mesa. ¿Dónde quieren que ponga estos? Pesan como 50 libras cada uno. Por favor, dime que no gastamos otros $300 en centros de mesa, bromeó Marco, pero su tono sugería que probablemente se habían gastado exactamente esa cantidad. Valieron cada centavo, defendió Elisa. Cuando Samara vea cómo se ve todo junto, va a entender por qué nos esforzamos tanto en hacer esto perfecto. Perfecto. Esa palabra resonó en mi mente como una campana dolorosa. Ellos habían estado planeando la celebración perfecta para mi nieta, y aparentemente una abuela presente habría arruinado esa perfección. Mi presencia, mi amor, mis décadas de dedicación a esta familia, todo eso era considerado una imperfección que había que omitir de su día especial. Regresé a mi computadora con lágrimas ardiendo en mis ojos, pero con una resolución férrea en mi corazón. Si ellos podían hacer planes secretos, yo también. Busqué el número de teléfono de la agencia de viajes y marqué antes de que pudiera cambiar de opinión. Buenos días, habla con Patricia. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió una voz alegre y profesional. Buenos días.
Estoy interesada en su tour por la costa oeste que vi en su página web. Todavía tienen cupos disponibles para la salida de esta semana. Por supuesto. Nos queda exactamente un lugar en el tour que sale este miércoles. Es perfecto para viajeros individuales que quieren conocer gente nueva y disfrutar de paisajes espectaculares. ¿Le gustaría que le envíe toda la información por correo electrónico? Miércoles. El día antes del cumpleaños de Samara. El timín no podía ser más perfecto, aunque perfecto tal vez no era la palabra correcta para describir lo que estaba planeando. Sí, por favor. Y me gustaría hacer la reserva inmediatamente. Durante los siguientes 40 minutos, llené formularios, proporcioné información de mi tarjeta de crédito, y oficialmente me convertí en una turista que estaría a más de 1000 millas de distancia cuando su familia celebrara el cumpleaños más importante de su nieta. La ironía no se me escapaba. Ellos habían planeado excluirme de la celebración, pero ahora yo me estaba excluyendo de una manera que ellos jamás habían anticipado. Después de confirmar mi reserva, me dirigí a mi dormitorio y saqué la maleta grande que no había usado desde mi viaje a Europa con mi difunto esposo, hace ya 15 años. El cuero estaba ligeramente desgastado pero seguía siendo funcional, y mientras la abría sobre mi cama, pude oler el perfume de los recuerdos de viajes pasados cuando la vida era más simple y las relaciones familiares no requerían tanta interpretación y análisis. Comencé a empacar lentamente, eligiendo cada prenda con cuidado. Quería verme bien en las fotos que tomaría durante el viaje, quería lucir como una mujer que estaba viviendo su mejor vida, no como una abuela abandonada huyendo de una situación dolorosa. Incluí mi vestido favorito color vino, el que siempre me hacía sentir elegante y sofisticada, y los zapatos cómodos que había comprado el año pasado pero nunca había tenido la oportunidad de estrenar. Mientras doblaba mi ropa y la acomodaba cuidadosamente en la maleta, escuché más voces desde el jardín de Marco. Esta vez pude distinguir la voz de la mamá de Elisa, Carmen, quien aparentemente había llegado para ayudar con los preparativos finales. «Mija, esto va a quedar hermoso», exclamaba Carmen con genuine excitement. «Samara va a sentirse como una princesa verdadera». «¿Ya confirmaste con el salón el tema de las luces? Porque cuando fuimos a ver el lugar la semana pasada, me pareció que necesitaba más iluminación ambiental». La semana pasada. Habían estado visitando el salón, haciendo arreglos finales, puliendo cada detalle de esta celebración elaborada mientras yo, completamente ajena a todo, había estado preguntándome qué podía hacer para ayudar con la pequeña cena familiar que me habían prometido. «Todo está confirmado», respondió Elisa. «El lighting designer va a ir mañana por la mañana para hacer las pruebas finales. Costó $1000 extra, pero cuando vean cómo se transforma el espacio, van a entender que valió completamente la pena». $1000 en iluminación. Sumando todo lo que había escuchado hasta ahora, los $500 en flores, los 300 en centros de mesa, el DJ profesional, el fotógrafo, la torta de 3 pisos, el salón alquilado, estaban gastando al menos $5000 en esta celebración. Era más dinero del que yo gastaba en 6 meses de vida diaria, y todo para una fiesta de la cual había sido deliberadamente excluida. Terminé de empacar y cerré la maleta con un sonido definitivo que pareció sellar mi decisión. Luego me senté en mi escritorio y escribí 3 cartas diferentes. La primera era para Valeria, explicándole que había decidido tomar unas vacaciones espontáneas y pidiéndole que revisara mi casa y recogiera mi correo. La segunda era para Marco y Leonardo, una nota breve explicando que había surgido una oportunidad de viaje de último minuto y que estaría fuera por unos días. La tercera carta fue la más difícil de escribir. Era para Samara, y en ella vertí todo mi amor de abuela, todas mis esperanzas para su futuro, y mis mejores deseos para su cumpleaños. No mencioné la fiesta, no hice referencia a mi exclusión, no permití que mi dolor manchara lo que debería ser un mensaje puro de amor y apoyo. Porque independientemente de lo que su familia hubiera decidido hacer, ella seguía siendo mi nieta adorada, y su felicidad seguía siendo más importante que mi orgullo herido. «Mi querida Samara», escribí, «para cuando leas esta carta, estaré lejos viviendo una aventura que nunca pensé que tendría a los 63 años. Quiero que sepas que no importa dónde esté, mi corazón siempre está contigo, especialmente en días tan especiales como tu cumpleaños número 15. Eres una joven extraordinaria, y estoy segura de que este nuevo año de tu vida traerá cosas maravillosas». El martes por la mañana desperté antes del amanecer con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Mi maleta estaba lista junto a la puerta, las cartas estaban escritas y selladas,
y mi taxi llegaría en 2 horas para llevarme al terminal de autobuses. Pero primero tenía una misión que cumplir. Necesitaba dejar las cartas sin ser vista y asegurarme de que mi plan funcionara exactamente como lo había diseñado. Me vestí con mi conjunto de viaje color beige, el que me hacía sentir segura y elegante, y me peiné con especial cuidado. Si esta iba a ser mi declaración de independencia, quería lucir impecable. Tomé las 3 cartas y salí silenciosamente de mi casa, aprovechando que el vecindario aún dormía en la quietud del amanecer. La carta para Valeria la deslicé por debajo de su puerta, sabiendo que ella la encontraría cuando saliera a recoger el periódico como hacía todas las mañanas a las 7 en punto. La carta para mis hijos la dejé en el buzón de Marco, donde la encontrarían cuando regresaran de sus trabajos esa tarde. Pero la carta para Samara requería un toque más personal. Sabía que mi nieta siempre revisaba su auto antes de ir a la escuela, una costumbre que había desarrollado desde que cumplió 16 y Marco le había comprado ese pequeño Honda Civic usado. Me acerqué cautelosamente al vehículo, que estaba estacionado en la entrada de la casa, y coloqué la carta bajo el limpiaparabrisas del lado del conductor. Allí estaría esperándola cuando saliera para su último día de clases antes de su cumpleaños. Mientras regresaba a mi casa, pude ver luces encendiéndose en las ventanas de Marco. La familia estaba despertando para enfrentar otro día de preparativos secretos, completamente ajena al hecho de que en pocas horas ya no habría una abuela disponible para excluir de sus planes. La ironía de la situación me hizo sonreír por primera vez en días. De vuelta en mi cocina, preparé una última taza de café en la máquina que Samara me había regalado el año pasado por el Día de las Madres. La máquina tenía una pequeña placa grabada que decía «Para la mejor abuela del mundo», y por un momento, el dolor familiar amenazó con debilitar mi resolución. Pero luego recordé las mentiras de los últimos días, las miradas cómplices, la exclusión deliberada, y mi determinación se reforzó. El taxi llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Era un conductor mayor, probablemente de mi misma edad, con una sonrisa amable y ojos curiosos que inmediatamente notaron mi maleta y mi atuendo de viajera. «¿Viaje de placer?», me preguntó mientras colocaba mi equipaje en el maletero. «Algo así», respondí, acomodándome en el asiento trasero. Decidí darme un regalo de cumpleaños adelantado. «Excelente idea. A nuestra edad, hay que aprovechar cada oportunidad de aventura que se presente», dijo, arrancando el motor. «¿A dónde la llevo?» «Al terminal de autobuses del centro. Tengo un tour que me espera». Durante el trayecto de 30 minutos hasta el terminal, observé por la ventana los lugares familiares de mi ciudad natal. El parque donde había llevado a Marco y Leonardo cuando eran niños, la escuela primaria donde había asistido a innumerables obras de teatro y presentaciones de Samara, la panadería donde había comprado pasteles de cumpleaños durante décadas. Todo parecía diferente ahora, como si le estuviera viendo por última vez, aunque sabía que regresaría en 10 días. El terminal de autobuses era un hervidero de actividad, con viajeros de todas las edades cargando equipajes y despidiéndose de sus familias. Me registré en el mostrador del tour, donde una joven empleada me recibió con entusiasmo profesional y me entregó una etiqueta con mi nombre y el número del grupo. «Señora Dainais, bienvenida a nuestro tour por la costa oeste. Va a ser una experiencia increíble», dijo, pegándome la etiqueta en la solapa de mi chaqueta. «Nuestro guía, Miguel, está reuniendo al grupo ahora mismo cerca de la puerta número 5. Es su primera vez viajando sola». «Sí», admití, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. «Pero estoy lista para la aventura». Mientras caminaba hacia la puerta número 5, mi teléfono sonó. Era Marco, probablemente llamando para su conversación diaria de cortesía que habíamos mantenido durante años. Por primera vez en décadas, dejé que fuera a buzón de voz. En pocas horas, cuando encontrara mi carta, entendería por qué no había contestado. El grupo del tour resultó ser una mezcla ecléctica de personas mayores, desde parejas de jubilados hasta otros viajeros solitarios como yo. Me presenté con algunos de ellos mientras esperábamos que llegara nuestro autobús, y por primera vez en días, me sentí como Leonor la persona, no solo como Leonor la abuela excluida. «¿De dónde vienes?», me preguntó una señora elegante llamada Rosa, que parecía tener unos años menos que yo. «Yo soy de Phoenix, y este es mi 5º tour con esta compañía. Son excelentes». «Soy local», respondí. Decidí que era hora de conocer mi propio país desde una perspectiva diferente. A las 10:30, nuestro autobús llegó, un vehículo moderno y cómodo con amplias ventanas y asientos reclinables.
Mientras subía los escalones, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Leonardo. También lo dejé ir a buzón de voz, y luego, en un acto de liberación que me sorprendió a mí misma, apagué completamente el teléfono. Elegí un asiento del lado derecho, cerca de una ventana, y me acomodé para el viaje. Miguel, nuestro guía, era un hombre de mediana edad con una energía contagiosa y un conocimiento enciclopédico sobre los destinos que visitaríamos. Mientras el autobús se alejaba del terminal, comenzó su presentación sobre nuestro itinerario. Damas y caballeros, bienvenidos a lo que promete ser una aventura inolvidable, anunció por el micrófono. Nuestro primer destino es San Francisco, donde llegaremos esta noche. Mañana por la mañana visitaremos el puente Golden Gate, Alcatraz, y tendremos tiempo libre en Fisherman's Wharf para explorar y cenar. Mañana por la mañana. Mientras mi familia despertaría para los preparativos finales de la fiesta de Samara, yo estaría de pie frente a uno de los puentes más famosos del mundo, respirando aire de océano y sintiéndome más libre de lo que me había sentido en años. Mientras el autobús avanzaba por la autopista, observé el paisaje cambiar gradualmente de urbano a rural, de familiar a desconocido. Con cada milla que se alejaba de mi casa, sentía como si estuviera desprendiéndome de una carga invisible que había estado llevando sin darme cuenta. No era solo la situación con la fiesta de Samara, era años de ser tomada por garantizada, de tener mis opiniones minimizadas, de ser vista como un recurso disponible en lugar de como una persona completa con sus propios deseos y necesidades. Rosa, la señora de Phoenix, se había sentado a mi lado y resultó ser una compañera de viaje deliciosa. Me contó sobre sus propios desafíos familiares, hijos adultos que esperaban que ella fuera su niñera gratuita permanente, nietos que solo la visitaban cuando necesitaban dinero, una vida que había girado completamente alrededor de las necesidades de otros hasta que un día decidió reclamar su propia felicidad. El primer viaje es el más difícil, me dijo sabiamente mientras compartíamos almuerzo en una parada de descanso. Te sientes culpable por hacer algo solo para ti, como si fuera egoísta. Pero después te das cuenta de que cuidarte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante 63 años, había definido mi valor por mi utilidad para otros. Había sido la hija obediente, la esposa dedicada, la madre sacrificada, la abuela siempre disponible. Pero en algún punto había perdido de vista quién era Leonor como individuo, que quería Leonor para su propia vida, que la haría feliz independientemente de su rol en la familia. Mientras el autobús continuaba su camino hacia San Francisco, comencé a imaginar las reacciones de mi familia cuando encontraran mis cartas. Marco probablemente estaría confundido al principio, luego preocupado, luego posiblemente molesto por el timín de mi partida. Leonardo sería más directo en su preocupación, tal vez incluso consideraría cancelar sus planes para buscarme. Pero Elisa, estaba segura, vería mi ausencia como una conveniencia, una complicación menos de la cual preocuparse en su día perfecto. Y Samara. Mi querida Samara probablemente no entendería completamente por qué su abuela había desaparecido justo antes de su cumpleaños. Pero tal vez, cuando fuera mayor, cuando tuviera sus propias experiencias con las complejidades de las relaciones familiares, entendería que a veces las personas necesitan tomar decisiones drásticas para preservar su dignidad y su sentido de valor propio. El sol comenzó a ponerse mientras nos acercábamos a San Francisco, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que rivalizaban con cualquier obra de arte que hubiera visto en mis 63 años de vida. Por primera vez en semanas, me sentí genuinamente feliz, no por ser necesaria para alguien más, sino simplemente por estar viva y en movimiento hacia algo nuevo e inesperado. San Francisco me recibió con una brisa fresca del océano y un horizonte urbano que brillaba como joyas contra el cielo púrpura del atardecer. Nuestro hotel estaba ubicado en el distrito de Union Square, un edificio elegante con un lobby que parecía sacado de una película de Hollywood de los años 50. Mientras hacía el check-in, me sentí como una actriz interpretando el papel de una mujer sofisticada y mundana, alguien completamente diferente a la abuela abandonada que había sido solo 24 horas antes. Mi habitación estaba en el 5º piso, con una vista parcial de la bahía que me hizo contener la respiración. Deposité mi maleta sobre la cama y me acerqué a la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse una por una. En algún lugar, a cientos de millas de distancia, mi familia probablemente había encontrado ya mis cartas y estaba experimentando la primera ola de pánico al darse cuenta de que su plan perfecto tenía una falla que no habían anticipado. Encendí mi teléfono por primera vez desde la mañana y inmediatamente se llenó de notificaciones.
17 llamadas perdidas de Marco, 11 de Leonardo, 5 de Elisa, y sorprendentemente, 3 de Samara. También había una serie de mensajes de texto que iban escalando en urgencia y desesperación. Marco: mamá, ¿dónde estás? Encontré tu carta, pero no entiendo qué está pasando. Leonardo: por favor, llámanos. Estamos preocupados. Elisa: Leonor, esto no es gracioso. Necesitamos saber que estás bien. Y luego, el que más me dolió, de Samara: abuela, por favor no estés enojada conmigo. No sé qué hice mal, pero podemos arreglarlo. Te amo. Mi nieta pensaba que había hecho algo malo, que era responsable de mi partida. Esa no había sido mi intención, pero tal vez era inevitable que una adolescente de 15 años internalizara la situación y se culpara a sí misma. Por un momento, consideré llamarla inmediatamente para tranquilizarla, pero luego recordé que sus padres habían tenido múltiples oportunidades de ser honestos conmigo y habían elegido la mentira en cada ocasión. Decidí enviar un solo mensaje de texto al grupo familiar: estoy perfectamente bien y segura. Necesito tiempo para pensar. Los contactaré cuando esté lista. Por favor, respeten mi decisión. Las respuestas llegaron inmediatamente, una avalancha de súplicas y demandas de información más específica, pero apagué el teléfono nuevamente. Si ellos podían planear secretos, yo también podía mantener los míos por un tiempo. Esa noche cenamos en un restaurante elegante con vista al muelle, donde los mariscos eran frescos y el vino era excelente. Rosa se sentó a mi lado nuevamente, y durante la cena me contó más sobre su propia transformación de abuela abnegada a mujer independiente. El momento decisivo para mí fue cuando mi hija me dijo que no podía ir a la graduación de mi nieto porque necesitaban que cuidara al bebé durante la ceremonia. Me confió mientras compartíamos una botella de Chardonnay. Me di cuenta de que había pasado de ser un miembro de la familia a ser empleada doméstica sin sueldo. Sus palabras eran un espejo de mi propia experiencia. En algún punto, sin darme cuenta, había pasado de ser una matriarca respetada a ser una conveniencia que se daba por sentada. Mis opiniones ya no eran solicitadas, mis sentimientos ya no eran considerados, y mi presencia había comenzado a ser vista como opcional o incluso problemática. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando decidiste tomar control de tu vida?, le pregunté, genuinamente curiosa por saber si había una luz al final del túnel de esta situación dolorosa. Al principio hubo mucho drama, admitió con una sonrisa irónica. Lágrimas, acusaciones de egoísmo, intentos de hacerme sentir culpable. Pero después de algunos meses, cuando se dieron cuenta de que ya no estaba disponible para hacer su red de seguridad automática, comenzaron a tratarme con más respeto. Ahora cuando me invitan a eventos familiares, realmente me quieren ahí, no solo necesitan que alguien lave los platos después. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en una cama que no era la mía, en una ciudad que no conocía, rodeada de extraños que me trataban con más consideración que mi propia familia, me sentí simultáneamente asustada y emocionada por lo que estaba haciendo. Era aterrador descubrir quién era cuando no estaba definida por mis relaciones familiares, pero también era liberador imaginar las posibilidades que se abrían ante mí. La mañana siguiente, el día que debería haber sido de preparativos finales para la fiesta de Samara, despertó soleada y clara en San Francisco. Nuestro grupo se dirigió temprano al puente Golden Gate, donde el océano Pacífico se extendía infinitamente hacia el horizonte como una promesa de nuevas aventuras por descubrir. Mientras estaba parada en el mirador, con el viento del océano revolviendo mi cabello y el sol calentando mi rostro, un hombre elegante de aproximadamente mi edad se acercó y se posicionó junto a mí en la barandilla. «Es impresionante, ¿verdad?», comentó con una voz suave y cultivada. «He vivido en California toda mi vida, pero este puente nunca deja de asombrarme». Me volví para mirarlo y me encontré con ojos amables color café y una sonrisa genuina que inmediatamente me hizo sentir cómoda. Era alto y distinguido, con cabello plateado perfectamente peinado y ropa que sugería buen gusto sin ser ostentosa. «Es mi primera vez viéndolo en persona», admití. «Las fotografías no le hacen justicia». «Soy Rafael», se presentó, extendiendo su mano con un gesto elegante y anticuado que encontré encantador. «¿Está disfrutando del tour?» «Soy Leonor», respondí, estrechando su mano y notando inmediatamente la calidez de su contacto. «Y sí, está haciendo exactamente lo que necesitaba». Había algo en la manera en que Rafael me miraba que me hizo sentir vista de una forma que no había experimentado en años. No era la mirada distraída de alguien siendo cortés con una señora mayor,
Era la mirada atenta de un hombre que estaba genuinamente interesado en conocer a la persona frente a él. ¿Viaja sola?, preguntó, y aunque la pregunta podría haber sonido invasiva de alguien más, de él sonaba como interés sincero. Sí, confirmé, sorprendiéndome por lo orgullosa que sonaba mi voz. Decidí que era hora de tener algunas aventuras propias. Una mujer valiente, observó con admiración evidente. No es fácil salir de la zona de confort a nuestra edad. Pasamos el resto de la mañana caminando juntos por Fisherman's Wharf, donde Rafael demostró ser un compañero de conversación fascinante. Era viudo desde hace 3 años, había sido profesor de literatura en la Universidad de California, y tenía una pasión por los viajes que lo había llevado a más de 40 países. Pero lo que más me impresionó fue la manera en que escuchaba, realmente escuchaba, cuando yo hablaba. Cuando le conté sobre mi decisión de tomar este viaje, no ofreció consejos no solicitados ni trató de minimizar mis sentimientos. Simplemente asintió con comprensión y compartió algunas de sus propias experiencias con las complicaciones familiares después de la muerte de su esposa. Las familias pueden ser nuestra mayor bendición y nuestro mayor desafío, reflexionó mientras compartíamos almuerzo en un pequeño café con vista al mar. A veces necesitamos distancia para poder apreciar realmente lo que tenemos, y otras veces descubrimos que merecemos ser tratados mejor de lo que hemos estado aceptando. Mientras Rafael hablaba, mi teléfono vibró constantemente en mi bolso. Sabía que mi familia estaba probablemente en estado de pánico total, especialmente porque era el día de la fiesta y su abuela había desaparecido sin explicación clara. Parte de mí se sentía culpable por el timín, pero una parte más grande se sentía satisfecha de que finalmente entendieran lo que se sentía ser excluida de algo importante. ¿Problemas familiares?, preguntó Rafael, notando mi expresión distraída. Algo así, admití. Mi familia está acostumbrada a que yo esté siempre disponible para ellos, pero aparentemente no están acostumbrados a incluirme cuando planean eventos importantes. Rafael me estudió por un momento con esos ojos perceptivos, y luego sonrió con una comprensión que me hizo sentir completamente validada. Suena como si hubieran dado por sentado a una mujer extraordinaria, dijo simplemente, y esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Esa tarde, mientras nuestro grupo exploraba los barrios históricos de San Francisco, Rafael y yo continuamos nuestra conversación natural y fácil. Descubrí que tenía un sentido del humor sutil, una perspectiva filosófica sobre la vida que encontraba profundamente atractiva, y una manera de tratarme como si fuera la mujer más interesante del mundo. Cuando regresamos al hotel esa tarde, él me preguntó si me gustaría cenar juntos esa noche, separados del grupo del tour. Conozco un pequeño restaurante italiano que creo que te encantaría, sugirió. Es íntimo, tranquilo, y tiene la mejor pasta de la ciudad. Acepté sin dudar, y mientras me preparaba para la cena, me di cuenta de que no había pensado en la fiesta de Samara en varias horas. Por primera vez en semanas, mi mundo no giraba completamente alrededor del drama familiar. Era Leonor cenando con un hombre encantador en una ciudad hermosa, y esa simple realidad me llenó de una alegría que había olvidado que podía sentir. La cena con Rafael fue reveladora de maneras que no había anticipado. El restaurante italiano que había elegido era exactamente como lo había descrito. Íntimo, con mesas pequeñas iluminadas por velas y música suave que creaba una atmósfera perfecta para conversaciones profundas. Mientras saboreábamos nuestro risotto de mariscos y compartíamos una botella de Chianti, me di cuenta de que hacía años que no tenía una conversación adulta real con un hombre que me viera como algo más que una madre o abuela. Cuéntame sobre tu vida antes de ser abuela, me pidió Rafael, inclinándose ligeramente hacia adelante con genuino interés. ¿Qué te apasionaba cuando eras joven? La pregunta me tomó por sorpresa porque hacía décadas que nadie me preguntaba sobre mis propios sueños y aspiraciones. Durante tantos años había estado tan enfocada en ser lo que mi familia necesitaba que había olvidado casi completamente quién había sido antes de convertirme en la cuidadora de todos. Quería ser maestra de arte, admití, sorprendiéndome por lo vulnerable que sonaba mi voz. Estudié 2 años en la universidad antes de casarme. Solía pintar paisajes y retratos, y soñaba con tener mi propia galería algún día. ¿Aún pintas?, preguntó, y la pregunta fue como una puñalada suave al corazón. No, confesé. Dejé de pintar cuando nació Marco. Siempre pensé que tendría tiempo después, cuando los niños crecieran, pero luego llegaron los nietos y... Mi voz se desvaneció mientras me daba cuenta de lo que había sacrificado sin siquiera cuestionarlo.
Rafael extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía con un gesto que era consolador sin ser condescendiente. Nunca es demasiado tarde para redescubrir esas pasiones, dijo suavemente. Yo mismo volví a escribir poesía después de jubilarme, algo que había abandonado durante 40 años de enseñar literatura a otros. Mientras él hablaba sobre su redescubrimiento de la escritura creativa, mi teléfono vibró insistentemente en mi bolso. Sabía que era mi familia, probablemente reportando el desarrollo de la fiesta de Samara, tal vez enviando fotos para hacerme sentir culpable por estar ausente. Pero por primera vez en años, elegí ignorar completamente las demandas de atención familiar y mantener mi enfoque en la conversación presente. ¿Problemas?, preguntó Rafael, notando mi momentánea distracción. Mi familia está teniendo una celebración tonight, expliqué. El cumpleaños de mi nieta. Planificaron toda una fiesta elaborada y decidieron no incluirme, así que decidí crear mi propia celebración. Rafael levantó su copa de vino con una sonrisa que mezclaba admiración y diversión. Por las mujeres valientes que crean sus propias celebraciones, brindó, y el sonido de nuestras copas tocándose se sintió como una pequeña revolución personal. Después de la cena, caminamos lentamente de regreso al hotel a través de las calles iluminadas de San Francisco. La ciudad tenía una energía nocturna que me hacía sentir joven y aventurera, como si fuera una estudiante universitaria explorando el mundo por primera vez en lugar de una abuela de 63 años huyendo de problemas familiares. Leonor, dijo Rafael mientras nos deteníamos frente al lobby del hotel, sé que esto puede sonar presuntuoso, pero me gustaría seguir en contacto contigo después de que termine el tour. Ha sido la compañía más deliciosa que he tenido en mucho tiempo. Su propuesta me llenó de una calidez que se extendía desde mi pecho hasta las puntas de mis dedos. Hacía años que no me sentía deseada por mi propia compañía, valorada por mi conversación, apreciada por mi presencia en lugar de mi utilidad. Me encantaría, respondí, y la sonrisa que se extendió por su rostro me hizo sentir como si hubiera recibido el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, finalmente decidí revisar mi teléfono. Los mensajes habían llegado en oleadas a lo largo del día, comenzando con preocupación genuina y escalando hacia demandas casi histéricas de información. Marco, mamá, por favor, solo necesitamos saber que estás segura. Podemos hablar de lo que sea que esté mal cuando regreses. Leonardo, la fiesta fue hermosa, pero no fue lo mismo sin ti. Samara preguntó por ti toda la noche. Elisa, Leonor, sé que estás molesta, pero desaparecer en el cumpleaños de Samara fue cruel. Ella no merece ser castigada por nuestros errores. Y luego, el que más me desgarró, de Samara misma. Abuela, mi fiesta estuvo hermosa, pero me sentí muy triste porque no estabas ahí. Todos seguían preguntando dónde estabas, y yo no sabía qué decir. Por favor, ven a casa pronto. Te extraño mucho. La culpa me golpeó como una ola, pero también había una extraña satisfacción en saber que mi ausencia había sido notada, que había dejado un vacío que no habían anticipado. Por primera vez en años, habían tenido que explicar dónde estaba Leonor en lugar de simplemente asumir que estaría ahí cuando la necesitaran. Escribí una respuesta cuidadosamente considerada. Samara, mi amor, tu fiesta se veía absolutamente hermosa en las fotos. Lamento que mi ausencia te haya entristecido, pero necesitaba tiempo para reflexionar sobre algunas cosas importantes. Te amo profundamente y siempre lo haré. Estaré en casa pronto y hablaremos. A Marco y Leonardo envié un mensaje más directo. Estoy segura y bien cuidada. Regresaré el domingo como planifiqué. Necesito que respeten mi decisión de tomar este tiempo para mí. Los días siguientes del tour pasaron en una mezcla embriagadora de nuevas experiencias y conexión creciente con Rafael. Visitamos Los Ángeles, donde caminamos por las playas de Santa Mónica y exploramos los museos de arte que despertaron mi antigua pasión por la pintura. En San Diego, tomamos un tour en barco por la bahía donde Rafael y yo nos sentamos lado a lado, observando delfines saltar en las aguas cristalinas mientras conversábamos sobre libros, música y nuestros sueños para los años que nos quedaban por vivir. Con cada día que pasaba, me sentía más como la mujer que había sido antes de convertirme en la cuidadora universal de mi familia. Rafael me trataba como una igual intelectual, valoraba mis opiniones, se reía genuinamente de mis bromas, y me hacía sentir hermosa y deseable de maneras que había olvidado que eran posibles a mi edad. «¿Sabes?», me dijo una tarde mientras compartíamos helado en el muelle de Santa Bárbara, cuando comencé este tour, pensé que sería una manera agradable de pasar el tiempo.
No esperaba conocer a alguien que cambiaría completamente mi perspectiva sobre lo que es posible en esta etapa de la vida. Sus palabras resonaron profundamente porque yo sentía exactamente lo mismo. Este viaje había comenzado como una fuga de una situación dolorosa, pero se había transformado en un redescubrimiento de mi propia identidad y posibilidades. La noche antes de nuestro regreso, Rafael y yo cenamos en un restaurante en la playa donde el sonido de las olas creaba una banda sonora romántica para nuestra última velada juntos como compañeros de tour. Leonor, dijo, tomando mi mano a través de la mesa, sé que vives lejos de mí, pero no quiero que esto termine aquí. ¿Estarías dispuesta a explorar si podemos construir algo especial juntos, incluso con la distancia? Mi corazón se aceleró con una mezcla de emoción y miedo. A los 63 años, se me estaba ofreciendo la oportunidad de un nuevo amor, una nueva aventura, una nueva definición de lo que podía ser mi vida. Sí, respondí sin dudar, y cuando se inclinó para besarme suavemente bajo las estrellas de California, me sentí como si estuviera comenzando un capítulo completamente nuevo de mi vida. El domingo por la mañana, mientras el autobús del tour se dirigía de vuelta a casa, me senté junto a la ventana observando el paisaje familiar que gradualmente reemplazaba los escenarios desconocidos de los últimos 10 días. Rafael estaba sentado a mi lado, leyendo un libro de poesía que había comprado en una librería de segunda mano en Los Ángeles, ocasionalmente compartiendo conmigo versos que lo conmovían. La naturalidad de nuestra compañía me llenaba de una paz que no había sentido en años. Mi teléfono había permanecido en silencio durante los últimos 2 días. Aparentemente mi familia había aceptado finalmente que regresaría cuando dijera que lo haría. Pero mientras nos acercábamos a la ciudad, la realidad de lo que me esperaba comenzó a pesar sobre la burbuja de felicidad en la que había estado viviendo. ¿Estás nerviosa por el reencuentro?, preguntó Rafael, cerrando su libro y estudiando mi expresión con esa percepción que había llegado a amar durante nuestra semana juntos. Un poco, admití. Todo ha cambiado para mí en estos días, pero para ellos probablemente sigo siendo la misma abuela que se supone debe estar disponible para todo. No sé si van a entender que ya no puedo volver a ser esa persona. Rafael tomó mi mano con esa gentileza que me había conquistado desde el primer día. Las personas que realmente te aman aprenderán a amarte en tu nueva versión, dijo sabiamente. Y las que no puedan, bueno, eso te dirá algo importante sobre el tipo de amor que realmente estaban ofreciendo. Cuando el autobús llegó al terminal, Rafael y yo intercambiamos información de contacto y hicimos planes específicos para nuestra próxima visita. Él volaría para visitarme en 3 semanas, y yo ya estaba planeando mi próximo viaje a California para verlo en su ambiente natural. Esto no es un adiós, me susurró al oído mientras me abrazaba antes de que tomáramos taxis diferentes. Es el comienzo de algo hermoso. Mientras mi taxi se dirigía a casa, mi corazón latía con una mezcla de anticipación y aprensión. Durante 10 días había sido Leonor la viajera, Leonor la mujer deseada, Leonor la aventurera. Ahora tenía que descubrir si podía seguir siendo esas versiones de mí misma en el contexto de mi vida familiar. La casa se veía exactamente igual desde afuera, pero mientras subía los escalones del porche con mi maleta, me sentía como una persona completamente diferente regresando a un lugar que ya no encajaba perfectamente con quien me había convertido. Antes de que pudiera sacar mis llaves, la puerta se abrió bruscamente. Marco estaba ahí, con ojeras profundas y una expresión que mezclaba alivio, frustración y algo que podría haber sido respeto. Detrás de él pude ver a Leonardo, Elisa, y sorprendentemente, a Samara, todos apiñados en mi sala como si hubieran estado esperando mi llegada durante horas. «Mamá», dijo Marco, su voz quebrada por la emoción. «Gracias a Dios que estás bien». «Por supuesto que estoy bien», respondí, entrando a mi propia casa con una confianza que no había tenido cuando me fui. Les dije que estaría de vuelta hoy. Samara fue la primera en acercarse, sus ojos rojos de llorar pero brillantes de alivio. «Abuela, estaba tan asustada de que no regresaras nunca», dijo, abrazándome con una desesperación que me partió el corazón. «Mi amor», le dije, acariciando su cabello, «siempre voy a regresar a ti. Pero a veces los adultos necesitamos tiempo para pensar y crecer, igual que los adolescentes». Leonardo se acercó siguiente, su expresión más seria de lo que lo había visto en años. «Mamá, sé que la cagamos. Sé que te lastimamos. ¿Podemos hablar de esto?». La honestidad directa de Leonardo siempre había sido su fortaleza, y aprecié que fuera directo al grano en lugar de rodear el tema con cortesías. «Sí», respondí, acomodando mi maleta contra la pared.
Creo que es hora de que tengamos una conversación muy honesta sobre algunas cosas. Nos sentamos en mi sala, la misma donde había descubierto accidentalmente sus planes secretos hace 10 días, pero ahora los roles estaban completamente invertidos. Ellos eran los que parecían nerviosos e inseguros, mientras yo me sentía centrada y clara sobre lo que necesitaba decir. Primero, comencé, mirando a cada uno de ellos. Quiero que sepan que los amo a todos profundamente. Nada de lo que voy a decir cambia eso. Pero los últimos meses me han hecho darme cuenta de que la manera en que hemos estado funcionando como familia no es saludable para ninguno de nosotros. Elisa se movió incómodamente en su silla, pero por primera vez en años, no interrumpió ni trató de tomar control de la conversación. Samara, continué, dirigiéndome directamente a mi nieta, tu fiesta se veía absolutamente hermosa en las fotos que vi. Y quiero que sepas que no me fui porque estuviera enojada contigo. Me fui porque me dolió descubrir que había sido excluida de algo tan importante para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Samara. No sabía que no te habían invitado, sollozó. Pensé que habías decidido no venir porque no querías estar ahí. ¿Por qué pensarías eso, mi amor? Porque mamá dijo que preferías las celebraciones pequeñas, que las fiestas grandes te parecían vulgares y desperdicio de dinero, respondió Samara, y sus palabras cayeron sobre el grupo como una bomba. Todos los ojos se dirigieron hacia Elisa, quien se puso visiblemente pálida. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz, y era aún peor de lo que había imaginado. Elisa, dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía, es cierto que le dijiste a Samara que yo no aprobaría su fiesta. Mi nuera se retorció en su asiento, sus ojos buscando a Marco para apoyo, pero esta vez él estaba mirándola con una expresión de shock y decepción. Bueno, es que tú siempre has dicho que prefieres las cosas simples, balbuceó Elisa. Y sabíamos que ibas a tener opiniones sobre el gasto, y queríamos que Samara tuviera exactamente la fiesta que quería sin complicaciones. Complicaciones, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. Así que mi presencia en el cumpleaños de mi nieta habría sido una complicación. No es eso lo que quise decir, protestó Elisa, pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido dicha, y todos en la habitación habían escuchado exactamente lo que realmente pensaba de mí. Marco finalmente encontró su voz. Elisa, ¿cómo pudiste decidir eso sin hablar conmigo? Sin hablar con mamá. Pensé que estaba protegiendo a todos, dijo Elisa defensivamente. Pensé que sería más fácil así. Más fácil para ti, corregí. No para Samara, quien pasó su cumpleaños preguntándose por qué su abuela no estaba ahí. No para mí, quien se sintió traicionada por su propia familia. Y aparentemente no para Marco y Leonardo, quienes se vieron obligados a mentirme para mantener tu secreto. El silencio que siguió fue pesado y revelador. Podía ver en los rostros de mis hijos que estaban comenzando a entender la magnitud de lo que había pasado, no solo la exclusión inicial, sino todas las mentiras que habían tenido que contar para mantener la ilusión. Mamá, dijo Leonardo finalmente, no sabíamos que Elisa te había dicho esas cosas a Samara. Pensábamos que habías decidido no participar en la planificación porque estabas ocupada con otras cosas. ¿En qué momento de los últimos 15 años me han conocido como alguien que estaría demasiado ocupada para el cumpleaños de Samara? Pregunté, y la pregunta los dejó sin palabras porque todos sabíamos la respuesta. Samara se levantó de su silla y vino a sentarse en el brazo de la mía, tomando mi mano como solía hacer cuando era pequeña. Abuela, lo siento mucho. Si hubiera sabido, habría insistido en que estuvieras ahí. Tu presencia nunca podría ser una complicación para mí. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida, pero también una confirmación de que mi decisión de irme había sido correcta. Mi ausencia había forzado conversaciones que necesitaban suceder, había expuesto verdades que habían estado ocultas bajo una superficie de cortesía falsa. Gracias, mi amor, le dije, apretando su mano. Y quiero que sepas que aunque no estuve físicamente ahí, estuve pensando en ti todo el día. De hecho, estaba en un lugar hermoso celebrando mi propia versión de tu cumpleaños. La curiosidad reemplazó algunas de las lágrimas en los ojos de Samara. ¿Dónde estabas, abuela? Y así comencé a contarle sobre mi viaje, sobre las ciudades que había visto, las personas que había conocido, y especialmente sobre Rafael y cómo había redescubierto partes de mí misma que había pensado que estaban perdidas para siempre.
Mientras les contaba sobre mi viaje, pude ver cómo sus expresiones cambiaban gradualmente de culpa y preocupación a algo que parecía ser asombro genuino. Nunca me habían visto como alguien capaz de aventuras independientes, como una mujer con su propia vida emocional compleja, como algo más que su madre y abuela disponible. ¿Conociste a alguien especial?, preguntó Samara con la curiosidad natural de una adolescente, y su pregunta hizo que los adultos se movieran incómodamente en sus asientos. Sí, respondí con una sonrisa que no pude contener. Conocí a un hombre maravilloso llamado Rafael. Es profesor jubilado, viudo, y me trata como si fuera la mujer más fascinating del mundo. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Aparentemente, la idea de que su madre y abuela pudiera tener una vida romántica a los 63 años nunca había cruzado por sus mentes. Pero Samara aplaudió con genuine excitement. Abuela, eso es increíble. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Va a venir a visitarme en 3 semanas, anuncié, disfrutando de la manera en que esta información los tomó completamente por sorpresa. Y espero que todos puedan conocerlo, si están interesados en ser parte de esta nueva etapa de mi vida. Marco se aclaró la garganta, claramente luchando por encontrar las palabras apropiadas. Mamá, me alegro de que hayas conocido a alguien especial. Es solo que todo esto es muy repentino. ¿Repentino?, repetí con una risa que tenía un ligero filo. Marco, han pasado 5 años desde que murió tu padre. ¿Cuánto tiempo se supone que debo esperar antes de buscar companionship y felicidad nuevamente? Leonardo intervino con su honestidad característica. Mamá, creo que nunca pensamos en ti como, ya sabes, como una mujer que podría querer romance. Siempre has sido solo nuestra madre. Y ahí está el problema, dije suavemente pero firmemente. En algún punto dejaron de verme como una persona completa con mis propios deseos, sueños y necesidades. Me convertí solo en un rol, una función en sus vidas en lugar de un ser humano independiente. Elisa, que había estado notablemente silenciosa durante esta parte de la conversación, finalmente habló. Leonor, sé que cometí un error terrible al excluirte de la fiesta. Pero tienes que entender que siempre pensé que estaba protegiendo la paz familiar. Protegiendo la paz familiar eliminando a un miembro de la familia, observé. ¿No ves la contradicción en eso? Elisa bajó la mirada, pero continuó. Tú tienes opiniones muy fuertes sobre muchas cosas. Queríamos que Samara tuviera exactamente la fiesta que soñaba sin tener que preocuparse por si ibas a pensar que era demasiado extravagante o inapropiada. Entonces, en lugar de tener una conversación honesta conmigo, en lugar de confiar en que podría poner la felicidad de mi nieta por encima de mis propias preferencias, decidieron mentirme y excluirme completamente, resumí. ¿Realmente creen que esa era la solución más madura? El silencio que siguió fue revelador. Podía ver en sus rostros que estaban comenzando a entender no solo el dolor que me habían causado, sino también la naturaleza problemática de la dinámica que habían creado. Mamá, dijo Marco finalmente, tienes razón. Actuamos como cobardes. Deberíamos haberte incluido desde el principio y haber tenido conversaciones honestas sobre cualquier preocupación. Lo siento mucho. Leonardo asintió vigorosamente. Y yo siento haber sido parte de las mentiras. Sabía que estaba mal, pero no supe cómo manejarlo una vez que ya había comenzado. Samara se levantó y vino a abrazarme. Abuela, prometo que nunca más voy a dejar que nadie decida por mí si tú debes estar incluida en mi vida. Eres demasiado importante para mí. Sus palabras me llenaron de calidez, pero sabía que esta conversación era solo el comienzo. Los patrones familiares que habían desarrollado durante años no cambiarían de la noche a la mañana. Gracias, mi amor, le dije, devolviendo su abrazo. Pero quiero que todos entiendan que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Me levanté y me dirigí a la ventana, mirando hacia el jardín donde tantas celebraciones familiares habían tenido lugar durante los años. Cuando me volví hacia ellos, vi a mi familia esperando con expectación ansiosa. Durante 63 años, he definido mi valor por mi utilidad para otros, comencé. He sido la hija obediente, la esposa dedicada, la madre que sacrifica todo, la abuela siempre disponible. Pero este viaje me enseñó que soy mucho más que los roles que desempeño para ustedes. Paré para dejar que mis palabras se asentaran antes de continuar. Rafael me ve como una mujer inteligente, fascinating, deseable.
Mis compañeros de viaje me valoraron por mi conversación y mi perspectiva. Por primera vez en décadas, fui apreciada por quien soy, no por lo que puedo hacer por otros. Elisa parecía incómoda, pero los demás estaban escuchando atentamente. Esto no significa que los amo menos o que no quiero ser parte de sus vidas, continué. Pero significa que ya no voy a estar automáticamente disponible para todo. Significa que voy a hacer planes propios, tener adventures propias, y tomar decisiones basadas en lo que me hace feliz a mí también. Marco asintió lentamente. Eso suena saludable, mamá, y justo. También significa, agregué, mirando directamente a Elisa, que si van a incluirme en eventos familiares, lo harán porque realmente me quieren ahí, no por obligación. Y si prefieren excluirme, necesitan ser honestos sobre eso desde el principio en lugar de crear y elaborar mentiras. Elisa finalmente levantó la mirada. Leonor, sé que tengo mucho trabajo que hacer para reparar nuestra relación. Estaba equivocada, y lo siento sinceramente. Aprecio tu disculpa, respondí. Pero las disculpas solo tienen valor si van acompañadas de cambios reales en el comportamiento. Durante la siguiente hora, continuamos hablando sobre boundaries, expectations, y cómo queríamos funcionar como familia en el futuro. Establecimos que los planes familiares importantes serían discutidos abiertamente con todos los involucrados. Acordamos que mi tiempo ya no sería dado por sentado, y que si necesitaban mi ayuda con algo, me lo pedirían directamente en lugar de asumirlo. También les conté más sobre Rafael y mis planes de continuar viajando. Samara estaba emocionada de conocerlo, Leonardo expresó curiosidad genuine, y Marco, aunque clearly still adjusting to la idea, prometió darle una oportunidad fair. Cuando finalmente se fueron esa tarde, me senté sola en mi sala, pero por primera vez en semanas, la soledad no se sentía como abandonment. Se sentía como peace. Mi teléfono sonó, y cuando vi que era Rafael, mi corazón se aceleró con anticipación. ¿Cómo fue el reencuentro?, preguntó, su voz cálida y concerned. Revelador, respondí. Doloroso pero necesario. Creo que finalmente estamos en camino hacia una dinámica más saludable. Me alegro. ¿Y cómo te sientes? Libre, dije sin hesitation. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Perfecta respuesta de una mujer extraordinaria, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Te extraño ya. Y yo a ti. Pero ahora tengo algo que esperar con anticipación en lugar de solo responsabilidades que cumplir. Esa noche, mientras desempacaba mi maleta, encontré el pequeño cuaderno que había comprado en San Francisco. En sus páginas había comenzado a sketching nuevamente por primera vez en décadas, inspirada por los paisajes hermosos que había visto y los sentimientos nuevos que había descubierto. Tomé el cuaderno y me senté en mi mesa de cocina, la misma donde había preparado tantos pasteles para cumpleaños familiares. Pero esta vez, en lugar de hornear para otros, comencé a dibujar para mí misma. Dibujé el puente Golden Gate al amanecer, las manos de Rafael mientras leía poesía, la sonrisa de Rosa cuando me contó sobre su propia transformación. Mientras dibujaba, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en solo 10 días. Mi familia había aprendido que no podían dar por sentada mi presencia. Había descubierto que el romance y la aventura eran posibles a los 63 años. Más importante, había recordado que era una persona completa por derecho propio, no solo un conjunto de roles familiares. Mi teléfono sonó con un mensaje de Samara. Abuela, estoy tan emocionada de conocer a Rafael. Y quiero que sepas que vas a ser incluida en todos mis eventos importantes de ahora en adelante. Te amo. Sonreí mientras respondía. Te amo también, mi querida. Y gracias por darme el courage para redescubrir quién soy además de tu abuela. Mientras cerraba el cuaderno esa noche, supe que mi life había tomado un turn fundamental. Ya no era solo Leonor la madre, Leonor la abuela, Leonor la cuidadora. Ahora era también Leonor la adventure, Leonor la woman desired, Leonor la artist rediscovered. Y lo más importante de todo, era Leonor la mujer que finalmente había aprendido que merece ser treated con respeto, inclusión y love genuine, no solo por lo que puede dar, sino por quien realmente es. El cumpleaños de Samara había sido el catalyst para mi propia reverse. Y mientras planeaba mi próxima aventura con Rafael, supe que los mejores chapters de mi life estaban aún por escribirse.